Detrás de esta bodega tenemos una familia que tiene 160 años de legado en el vino. Estamos hablando de la bodega Martínez Zavala. Esta bodega tiene su inicio igualmente en España, pero en otra denominación de origen. En una denominación de origen que tiene también mucha calidad, mucho prestigio, mucho renombre a nivel mundo. Y aquí estamos hablando de La Rioja. Ellos en la bodega de Rioja trabajan con la bodega de Faustino. Acá inician 160 años atrás y estamos hablando de cuatro generaciones, cuatro familias diferentes al frente de este proyecto y que componen un total de 6 bodegas. 6 bodegas en 5 denominaciones de origen diferentes. ¿Okay? Esto es lo que tenemos detrás de Portia. El grupo decide colocarle este nombre porque Portia es el nombre de una luna, una de las lunas de Urano. Tiene 6 lunas y casualmente la más grande y la principal es la que se conoce con el nombre de Portia. Y entonces el grupo Martínez Zavala decide colocarle a esta bodega, que es la última que ellos están construyendo, deciden colocarle, igual que a esta luna, el nombre de Portia. Ahora, ellos la describen como una estrella de 3 puntas en el corazón de la Ribera del Duero, porque casualmente ese es el emblema de la bodega. Está establecido así la estructura de la bodega y está ubicada, vamos a ubicarnos exactamente en Ribera, en Jumiel de Izán, en la provincia de Burgos. Recordemos que hay 4 provincias que están componiendo Castilla-La Mancha, propiamente Ribera del Duero, y una de estas provincias es Burgos, dentro de la región. A una altitud, habíamos hablado que hay un rango de altura y Ribera está a una media de 850 metros. Entonces esto nos da una muy buena altitud, esto nos va a dar una muy buena calidad de clima para la maduración de la uva. Y después algo muy importante es la cantidad de viñedo propio con el que cuenta la bodega. La bodega cuenta con 160 hectáreas de viñedo propio. Ahora, ¿por qué hago la referencia de viñedo propio? Porque continúo hablando de esto. Los productores de vino pueden ser ellos los dueños de sus propios viñedos, o ellos podría ser que sean dueños y compren uvas por aparte, o sencillamente, como lo hacen algunas bodegas, ellos solamente se dedican a comprar uvas, y a fabricar el vino. Ahora, ¿cuál va a ser la gran diferencia en esta categoría principalmente? Cuando el productor de vino solamente se dedica a comprar uvas y a producir, no va a detallar qué hay detrás de esa uva. O sea, no va a saber si hubo buena calidad en clima, no va a detallar cuál fue el tipo de suelo donde se cultivó esa uva, sino que sencillamente se dedica a comprar uvas que tengan un buen precio
para poder elaborar sus vinos, pero no hay un conocimiento detrás de ella. Cuando el productor, como en este caso, ellos son propietarios de sus viñedos, entonces ellos saben exactamente qué hacer con sus uvas, de acuerdo al clima, que hubo suficiente sol, que hubo poco sol, que hubo mucha lluvia, que hubo suficiente lluvia, que los suelos, que el suelo que es el arcilloso, pues lo quiero para este tipo de vino, este otro que es un poco más pedregoso me va a dar un mejor resultado en este otro vino. Entonces, este tipo de situaciones nos van a dar como resultado una calidad de vino más enfocada, nos podemos poner más románticos con el vino que vamos a elaborar. Entonces, esta es una gran diferencia que vamos a tener con esta bodega, al ser ellos propietarios de sus viñedos. Entonces nos van a dar una muy, muy buena calidad de acuerdo al vino que ellos quieran elaborar. Vamos a hablar sobre lo que es la estructura de la bodega. El diseño, la familia Martínez Zavala se lo adjudicó a un ingeniero, el señor Foster, Norman Foster, y su grupo de asociados. Para el año 2009 aproximadamente, ellos deciden darle a este grupo de ingenieros la tarea de crear la estructura de la bodega, y entonces este grupo de ingenieros dijeron, bueno, no conocemos nada sobre los vinos, necesitamos saber un poco sobre hacia dónde vamos. Entonces lo que hicieron fue incluirse dentro del trabajo de la producción del vino por 2 años. Entonces, en esta forma, ellos lograron entender sobre qué debían de hacer. Esta bodega está principalmente integrando el entorno para poder crear el menor impacto en la zona y enfocando principalmente lo que es el enoturismo. Tiene una forma de estrella de 3 puntas, donde se refleja principalmente en el centro va a estar lo que son las oficinas, va a estar su restaurante, y en los costados, en las otras 3 puntas, vamos a tener la elaboración propia del vino. Una de ellas dedicada a la parte de la fermentación, la otra de ellas, lo que va a tener en ese lugar, van a estar la parte de la crianza en las barricas, la parte del añejamiento en la madera, y en la tercera ala vamos a tener la parte del el añejamiento o la maduración en botella. La estructura del edificio está hecha principalmente de los 3 elementos que también componen la producción de los vinos. El edificio como tal está hecho a partir de acero Corten, el acero para reflejar la parte que usamos en la parte de la fermentación. También tiene una muy importante parte de madera. Para esta parte de madera en el edificio se utilizó roble americano y roble francés. Y lo otro también que es muy importante en el diseño de la bodega como tal es la parte de vidrio, para poder recordar que una de las partes importantes en la elaboración de los vinos es el añejamiento en botella. La bodega se diseñó para integrarse armoniosamente con el paisaje, aprovechando los desniveles que tiene el terreno, la disposición de las salas en función de las etapas de producción, y la galería se ubica elevada en una zona. La recepción de la uva, como podemos ver acá, la forma de la bodega, tenemos enterradas dos de las alas, y por ese lugar van a ingresar los tractores que traen las uvas directamente del viñedo. Al ingresar los tractores con la uva
por la parte superior, entonces no hay que usar energía para la conducción de la uva, sino que cae por gravedad. En esos 3 niveles, entonces tenemos en el primer nivel la parte de la fermentación, ahí cae directamente, y entonces ahí entramos en la parte importante de la sostenibilidad de la bodega. También utilizan paneles solares. Este Portia Roble está elaborado a partir de 100% tempranillo. Ahora, por acá vemos en la ficha técnica que dice que su fermentación a 26 grados. Otra vez, ¿por qué inicié hablando sobre el tema del quién es el responsable del color del vino? Porque lo que vamos a hacer es dejar la piel de la uva, o sea, la cascarita, piel de la uva, la vamos a dejar en contacto con el mosto, con la parte interna de la uva, la vamos a dejar en contacto durante 3 semanas aproximadamente, 3 semanas en contacto las pieles, y vamos a querer que la temperatura nos haga su trabajo, que va a ser extraer de la piel el color. Eso lo vamos a tener inicialmente, como lo habíamos hablado, en estas barricas de acero inoxidable, y después de esa fermentación, recordemos que el vino es un fermento de uvas, y que solamente pueden ser uvas, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque a nivel país todavía tenemos ese concepto del vino coyol. Por ahí en la pulpería todavía se ven el vino de Nancy, el vino de Mora. Recordemos que estos son solamente fermentos de esas uvas. Cuando hablamos de vino vamos a hablar de uvas única y exclusivamente. Entonces, después de esta fermentación, recordemos que para la fermentación ocupamos el dulce de la fruta, la levadura, que es un elemento natural adherido a las pieles de las uvas. La levadura va a empezar a comerse esa azúcar en presencia de calor, en presencia de oxígeno, y vamos a llevar entonces del azúcar de la fruta, vamos a convertirlo en alcohol. Después de esa fermentación, se retiran las pieles, pasa la clarificación, y vamos a pasar el vino a un descanso a roble francés. Ahora, ¿qué es lo que el enólogo? Recordemos que el enólogo es el que hace el vino.
en la bodega Portia, el enólogo decide colocarlo 4 meses en roble francés. ¿Qué es lo que quiere él? Él lo que quiere es que durante esos 4 meses nuestro caldo, nuestro vino, nuestro jugo de uva esté descansando, pero que también a su vez esté respirando. Recordemos que la madera, este roble francés, es un material poroso. Entonces, él va a estar ahí descansando, pero a su vez va a estar respirando. Entonces, lo que este señor quiere es que, aparte del recuerdo que vamos a tener en nariz de lo que es propiamente la fruta, también quiere que se integre en esos aromas lo que le va a aportar la madera. Y propiamente en el roble francés vamos a tener ese recuerdo de vainilla muy agradable, vamos a tener recuerdo de pimienta. Ahora, la ficha técnica nos habla de un color limpio, brillante, el color rojo cereza con reflejos púrpura. Cuando hablamos directamente de lo que es la parte de nariz, nos dice que es intenso, que es equilibrado, notas de fruta silvestre, nos recuerda arándanos, nos recuerda mora. Por ahí en la parte de lo que es la parte de la percepción en boca, dice que es sabroso, con un ácido, con un nivel de acidez moderado, con frutas, nos recuerda tostado. Esta parte del tostado es la parte que nos va a recordar la parte propiamente del paso en la barrica. Ahora, en un tema de maridaje, que esta parte también es muy importante, que es lo que buscamos los sommeliers llevar hacia el éxito, que va a ser la parte de la armonía, de lo que vamos a tomar con lo que vamos a comer. Entonces, en esta parte de armonía, en la ficha técnica nos habla sobre brochetas de aves de corral, nos habla sobre quesos suaves o semicurados. ¿Esto por qué? Porque el vino tiene su potencia, tiene su carácter, pero no es tan potente. Entonces, en el tema de maridaje, para que el vino no vaya a sobrepasar la proteína, entonces vamos a buscar unos aromas suaves, ligeros en boca en cuanto a lo que es proteínas. Digamos, si lo quisiéramos hacer a forma un poco más tropicalizada, un poco más a lo tico, podríamos estar hablando de platos como carnes magras, podemos hablar de un maridaje con lomito, podemos hablar perfectamente de un pollo a la parrilla. Si el domingo hicimos un asadito y tenemos por ahí pollo, tenemos lomito, este Portia Roble va a quedar perfectamente. Ahora, ¿por qué se llama Portia Roble? Precisamente por eso, porque su añejamiento en barrica no va tan allá, no va tan largo, y deciden colocarle roble porque no supera los 12 meses de guarda en la barrica. Tenemos por ahí también punto importante, los reconocimientos a nivel mundo sobre las personas que prueban los vinos y hablan sobre sus características. El Decanter en el 2022 le colocó 97 puntos a este vino, que es una muy buena puntuación para un vino joven en cuanto a lo que es relación precio-calidad, que esto es lo que básicamente nos va a hablar este tipo de puntuaciones. Yo lo percibí recién abierto, ajá, bien frito, y lo percibí sí, muy frutal, muy goloso, pero sí, ya ahora conforme se fue calentando, me cuesta determinar un poquito más. Entonces por eso es que tenía la nariz como más metidilla. Ok. Pero ya le estoy sintiendo algunas cosillas, digamos, esa parte de frutos negros, que bueno, vos dijiste ahí que podría ser mora, arándanos. No, la mora definitivamente, ¿verdad? Sí, no solamente en nariz, sino en boca. Hay sí, bastante mora, pero sí también le estoy sintiendo como un perfumito ahorita, haciéndote caso de no tan cerca, pero sí con respiración profunda. Puedes abrir un poquito la boca. Sí. Para que haga la parte retronasal. Correcto.
Le estoy Hay una violeta, ahí hay un poco de flor, ¿verdad? También. Sí, es que yo creo que hay un poquito de flores. Sí, claro. Inclusive la sensación de la vainilla, creo que es una vainillita como más herbal, como más... No como el vainol, no como el vainol, sino como la planta. Sí, correcto. Como la astilla. Sí, correcto. Sí. Sí. Y vos sabés que la sensación que me da en la nariz, que a veces no están de acuerdo conmigo, pero la sensación que me da en la nariz es cálida. Sí. Es una sensación cálida. Bueno, pero a ver, empecemos con el color, ¿verdad? Y sí, ahí es donde iba. Vamos a ver, si estamos en el ABC, vamos a hablar un poquito a nuestros xenófilos para que escuchen algunas otras opiniones. Obviamente ya vos hayas tenido muchos invitados, pero sí es muy importante, primero cuando lo servimos, muy importante, no agitemos la copa. No debemos airearlo antes de hacer las primeras apreciaciones. Entonces, lo primero que vamos a querer, vamos a tratar de inclinar un poco la copa y vamos a querer ver ahí su color. Queremos ver un color vivo, que se vea brillante, que se vea limpio. Cuando el vino no tiene fecha de caducidad, no hay una fecha ahí en la botella que nos diga este vino vence el noviembre 25. Ningún vino trae fecha de caducidad. ¿Qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo hay algunos vinos que no superan el paso del tiempo y empiezan a perder características y empiezan a mostrarnos algunos defectos. Entonces, uno de los defectos que podemos encontrar en el vino es que se vea opaco. Ya cuando empezamos a ver el vino que está opaco, ya podemos tener por ahí una referencia que si era un vino joven, probablemente ya no esté agradable. Entonces, este lo vemos muy bien, lo vemos brillante, lo vemos limpio. Nos vamos hacia capa media, tal vez, porque logro ver un poquito de los dedos. Capa media, sí, correcto, capa media. Y el color, tal cual lo dice la ficha técnica, color rojo cereza, lo veo bastante parecido. En tema del lagrimeo, me encanta. Para 15 grados de volumen de alcohol, la verdad le veo, esas lágrimas están muy bien, son lentas, son gruesas, está muy bien, él está muy bien. Ahora, muy a nariz, vamos a nariz primero sin agitar, porque si hay algún defecto en él, el defecto de la conservación, si lo dejé mucho tiempo al sol, si el lugar donde lo estoy guardando es extremadamente húmedo, todo esto se va a pasar al vino. Entonces, es aquí, antes de agitarlo, que me puedo encontrar algún defecto. Cuando hablo de defectos, hablo de olores. La parte positiva siempre la vamos a llamar aromas. Entonces, voy a buscar algún olor en el vino. Si no encuentro ningún olor, entonces procedo a airearlo, lo agito. ¿Algún olor desagradable, por ejemplo? Si ya hubo filtración de aire excesiva, me va a recordar como el vinagre. Ok. Si el lugar donde lo estaba guardando tiene exceso de humedad, me va a recordar como cartón mojado. Ok. Ese tipo de efectos que puedo encontrar en el vino. Ok. Entonces, vamos a airearlo. Si no tenemos práctica al aire, lo colocamos sobre la mesa y movemos ahí para que él se pueda airear. Y ahora sí, vamos a nariz. Y definitivamente sí, mucha fruta, porque es un vino joven, son solamente 4 meses de guarda en barrica, el tiempo fue corto, y las barricas son de segundo y tercer uso, no son barricas nuevas, o sea, ya esas barricas están ya muy usadas con vino, entonces no nos va a dar tanto aporte de esos aromas que le aporta la madera, sino que nada más es como un descanso, ¿verdad? Para redondear los taninos, que eso es lo que se busca, que no vayan a quedar taninos punzantes, que no vaya a ser grosero al entrar en boca, sino que él sea sedoso, que sea un poquito tostados, ligeros. Sí, tiene un poquito.
vamos a la boca. Vamos a colocarnos un poquito del vino en la boca y lo vamos a llevar hasta atrás solo para recordarlo. Sí. Ahí. Solo para acordarme de él. Ok, ¿cómo lo percibo? Como dijiste muy bien, seco, ¿verdad? Él tiene esa astringencia, pero es sedoso. Es agradable. Sí, claro. Como la piel de la ciruela, digamos. Sí, esa manchita, ¿verdad? Esa manchita. Yo lo siento ahí en el centro de la lengua. No, porque no le siento dulce. Recordemos que la punta de la lengua vamos a percibir dulce. Después siguen los costados percibiendo ácidos. Y la parte amarga la siento atrás. A él lo siento en el centro de la lengua, secándome, muy agradable. Vamos a un segundo sorbo, Gabriel. Y en este nos vamos a dejar ese sorbo ahí en paladar, en boca, y vamos a airear. Vamos a para que el vino pase por todas las partes que perciben aromas en boca. Okay. Y lo devuelvo por nariz, devuelvo el aire por nariz para hacer la parte rectal. ¿Y qué se me devuelve? Lo que percibí en nariz está en boca, o sea, vino redondo. Mucha fruta, mora, ciruela, aranda. Que nunca había hecho eso, Luis, de hacer así. Y como y airearlo un montón. Sí, lo cambia un montón. Claro. Y cuando lo devolves por nariz, eso es lo que se llama el retrogusto. El retrogusto, sí, cuando uno... no es un vino corto, ¿verdad? Aquí estamos hablando y yo lo siento a él ahí todavía, no lo pierdo, él está ahí. Cuando el vino es muy joven y vinos ligeros, ya a este paso, ya se me olvidó. Todavía lo recuerdo. La parte tostada se me queda más en boca que en nariz. Vos sabés que es lo que quería decirte cuando empezamos a probarlo en boca. El tostado lo siento más como un tostado de grano, como si fuera tal vez un granito tostado de café o algo así. Como una almendra tostada. O una almendra tostada, así que no tostado de la barrica, sino de tostado de alguna semilla, sí, específicamente, sí. Un grano. Sí. Recordemos que la madera la queman, Gabriel. Ajá. Hay niveles de tostado para la madera para que ella nos dé más aromas. Esta barrica me dice a mí que fue un tostado, o sea, una quemada ligera, no es tan intenso el quemado, porque no me trae humo, nada más es tostadito. Ahora, importante, en boca siento muy bien la parte maloláctica. Recordemos que la fermentación maloláctica es cuando retiramos los aromas málicos, esa parte ácida de la fruta. Hago esa fermentación para que no me recuerde la mora, sino que me recuerde como un yogur de mora. Y eso es lo que me trae en boca, esa melosidad de la fruta, ¿verdad? No la acidez como un fresco de mora, sino como más bien como un yogur de mora. ¿Lo percibís? Como yogur de mora no, pero tal vez como una mora, no sé si puede ser una mora ya como cocinada o como compota o como alguna cosa así. Como una mermelada de mora. Es que como yo no lo siento dulce, me cuesta relacionarlo. No, él no es dulce. No, para nada. Entonces... Aquí donde estoy hablando, me estoy acordando de eso, del yogur de mora. Esa es la sensación que me queda. Bueno, hay una sensacióncita así de la mora como tal cuando uno come yogur, sí. que queda, pero la verdad no lo relacioné con el yogur. Pero bueno, acuérdense que esto es muy personal de cada quien. Definitivo. Son recuerdos. Los aromas están asociados a recuerdos. Si es una práctica que no tengo tan constante, pues probablemente no lo vaya a percibir. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que sí te gustó. Me gustó muchísimo. Te veo pero muchísimo. Me gustó. Pero bueno, vamos a tener que abrir el otro. Voy a ir por otra copa para no... Maridaje, ¿con qué lo asocias vos? Ahora que lo probaste, hablamos de
hablamos de alotico en el Luis del pasado, de carne magra, pero ahora probándolo hoy, así como está y como dijiste, con la temperatura, yo le pongo incluso un poquito de grasa, no tengo problema. Yo diría una buena carnita con grasa. Me voy por una entraña, él no lo voy a perder. Vamos con el Portia Crianza, el Crianza, que es el segundo que tenemos hoy, mientras que ponemos a Luis del pasado, este es 2021. Mientras que ponemos a Luis del pasado a contarnos sobre el Crianza, yo voy abriendo este vinito también. Yo voy a el mío también, listo. Listo, ya venimos. Muy bien, y nuestro segundo vino, el otro Portia que estamos trayendo actualmente al país, es el Portia Crianza. Vamos a hablar un poquito sobre algo muy importante en España, que es el tema de la forma de elaborar el vino. Para España lo más importante va a ser exactamente esto. Tenemos como principal cepa el Tempranillo, pero después de ahí, ¿de dónde viene? Que es Rioja, que si es Ribera, acá tenemos Ribera del Duero. Y ahora lo otro que es muy importante para la industria del vino en España es su tiempo de guarda en barrica. Entonces, principalmente cuando los consumidores quieren comprar un vino español, se van a estar fijando mucho en esto. Entonces, tenemos el anterior, hablábamos de un roble, acá estamos hablando de un crianza, después de crianza tenemos reserva y después de reserva tenemos gran reserva. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto de lo que nos habla es un aproximado, ¿verdad? Que la denominación de origen pone como mínimo para poderle colocar esa etiqueta a la marca. Entonces, para un crianza, según Ribera del Duero, deberían de ser al menos 12 meses de guarda en roble, en madera. Para un reserva, estamos hablando de 36 meses de guarda, y para un gran reserva hablamos de 60 meses de guarda. Entonces, esto hablando entre madera y botella. Para crianza, 24 meses, para reserva 36 meses y para gran reserva 60 meses. Entonces, propiamente de nuestro Portia Crianza, tenemos nuevamente que su elaboración 100% tempranillo. La fermentación nos dice la ficha técnica que va a ser a 27 grados centígrados. Aquí queremos un poco más de calor. ¿Esto para qué? El enólogo quiere más aporte de color. Luego de la fermentación vamos a tener la guarda en roble, pero aquí va a haber una combinación entre francés y americano. ¿Cuál es la diferencia entre el roble francés y el roble americano? Tenemos que la madera americana, el roble americano, tiene una porosidad un poco más grande. El poro en la madera americana va a ser un poro más grande, y esto nos va a dar como resultado que el aire va a tener una filtración un poco más agresiva. Nos va a dar el vino va a respirar más fuerte porque va a estar entrando y saliendo con mayor facilidad. Estamos hablando de una microoxigenación, ¿verdad? El poro es muy pequeño, pero en virtud de hacer la relación versus Francia versus América, el americano es un poco más grande, entonces va a respirar un poco más grande. Entonces esto nos va a dar un resultado diferente. Igual el tema del aporte de aromas. Al tener el roble americano, nos va a recordar el aporte de la madera, nos va a recordar un poco el cacao, nos va a recordar un poco el tabaco, nos va a recordar un poco el coco. Ese es el tipo de aromas que vamos a percibir en el descanso del roble americano. Y entonces el enólogo decide colocarle los dos para terminar de afinar el vino al estilo hacia el que él quiere llegar. Entonces, usualmente lo que se hace es, en el barril se coloca una duela de roble americano al lado de una de francés, luego una de americano y otra de francés, y así va.
se hace una combinación en las duelas, que son las tablitas que componen la barrica, o puede ser, vamos a ver, esto es muy importante, algunos enófilos pues gustan de tomar vinos, pero no conocen más a fondo el tema de la crianza. Para la elaboración de la crianza, no solamente vamos a dejar durante 13 meses, que es el caso de este porte crianza, no es que vamos a durar durante 13 meses el vino ahí guardado en un solo tonel de madera, sino que a él hay que estarlo cambiando. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración para cuando vamos a comprar y vamos a decir, mira, ¿por qué este vino joven es mucho más económico y por qué este vino con crianza, que dice crianza, es un poco más elevado el costo? Entonces, si nos vamos a tema de costos, más o menos, el rango de costo de un barril de vino puede andar en los 1.500 euros aproximadamente. Y yo tengo que estar cambiando cada 3 meses, cada 2, cada 3 meses, depende de la bodega, no todas hacen exactamente el mismo trabajo, pero ¿esto por qué? Porque después de un tiempo el mismo líquido va a tapar los poros y ya no va a permitir que el caldo, este jugo que tenemos ahí adentro, esté respirando. Entonces necesitamos trasvasarlo, lo pasamos a un barril que esté limpio, y que ya se nos taponeó, por decirlo de alguna forma, entonces lo van a lavar, lo van a otra vez a dejar apto para un nuevo cambio, para un nuevo proceso de vino. Entonces, esto también incrementa el costo, que esta parte es importante también tomarla en cuenta a la hora de que vamos a desembolsar para comprar un vino, que no nos duela porque entendemos ya precisamente el por qué. Entonces, ok, tenemos un año de producción de uva, ahí teníamos estancada una plata, 13 meses de guarda en roble, entonces ahí tenemos un año y un poquito más, la plata estancada ahí. Después le van a dar aproximadamente un año de guarda en botella, aproximadamente, o sea, un año más la plata estacionada para que pueda salir a la venta finalmente después de 3 años o un poquito más. Entonces, ahí esa plata estacionada nos quiere decir de que el costo del vino pues no va a ser una cosa sencilla, ¿verdad? No va a ser fácil encontrar un crianza económico en el mercado, porque ya ahora entendemos qué es lo que hay detrás de esa palabra crianza. Ahora, para hablar propiamente del vino, nos dice que la ficha técnica nos dice que el color es limpio, brillante, color a cereza, con un ribete de rubí y con una capa buena, dice. Me imagino que hará referencia a una profundidad interesante en cuanto a color. Nariz nos dice que es intenso, complejo, frutos maduros, frambuesa, fresa, notas tostadas de la barrica. ¿Ves? Aquí nos dice vainilla, almendra, clavo de olor. En la parte de la boca dice que es envolvente, que es redondo, armonioso. ¿Qué es esto que nos dice redondo? Porque a veces encontramos que la gente nos dice que es redondo. Entonces quiere decir que lo que yo percibo en nariz también lo estoy percibiendo en boca. Sus taninos son agradables, sensación dulce de fruta. Cuando hablamos de los taninos, recordemos que el tanino, cuando hablamos de la uva en la planta, el tanino es el repelente para que ninguna plaga llegue ahí a comerse la fruta, le suelta su ácido y le dice a la plaga, aquí no hay dulce, aquí lo que hay es amargo. Cuando hablamos de vino, recordemos entonces que tuvimos contacto de piel con mosto, entonces ahí el tanino pasa al caldo, y a la hora de que vamos a probar el vino, el tanino es esta parte astringente, esta sequedad que sentimos en la boca, y esto es lo que queremos en el vino tinto, queremos sentir esa astringencia. Pero hay algunos taninos que son un poco más agradables, un poco más redondos, un poco más sedosos, un poco más finos, y hay otros que son un poco más bruscos. Esto tiene que ver con la elaboración del paso en la barrica. Aquí es donde se afinan los famosos taninos, y el tanino nos va a ayudar ya lo que es propiamente la parte del maridaje, en la parte cuando ya hacemos el matrimonio, la unión entre el vino y
y lo que vamos a comer nos ayuda a limpiar el paladar. Recordemos que esto lo vamos a asociar principalmente a carnes rojas, ojalá carnes con buena grasa, y entonces el tanino nos va a ayudar a limpiar el paladar. Esa capa de grasa en la película que se nos hace en el paladar, el tanino seca, limpia, y nos deja preparado el paladar para el siguiente bocado. Es lo que vamos a tener principalmente. Para aporte a crianza, este famosísimo James Suckling, en lo que es la añada 2021, le dio 92 puntos. Oiga, ¿cómo cambia aquí el asunto con la morrica? Definitivamente. Decime una cosa, ¿es el mismo vino? Mira, la ficha técnica no nos habla de, recordemos, punto importante, terroir, referencia, tierra, clima y la mano que lo elabora. Aquí tenemos dos elementos que ambos vinos comparten. Fue la misma persona que lo hizo y fue el mismo clima durante el año. Aquí yo me atrevería a decir que hay dos suelos diferentes en ambas botellas. Yo siento más un suelo más pedregoso en el roble. La fruta no la siento tan madura. En el crianza sí siento la fruta bastante más madurita. Me recuerda esa compota, me recuerda así la fruta, pero como en mermelada. Me trae ese recuerdo de fruta bien madura, muy, muy agradable, sin ser dulce, pero me recuerda la fruta madura. Lo otro que sí bien decías cuando estábamos ahí conversando antes, la diferencia del roble, el integral del roble americano acá le da un matiz muy diferente, porque sí me recuerda mucho el coco, me recuerda mucho el tabaco, un chocolate amargo, rico, muy amargo. Un cuero también. Sí, eso ya el cuero es de la crianza en botella, ya son los aromas terciarios que empiezan a aparecer. Ok, y vieras que lo siento un poco mineral. Lo siento mineral. Sí, tiene algunos toques ahí medio minerales, que no le sentía al roble, pero son agradables, son como de fondo, muy, muy, muy agradables. Y la fruta sí se siente, digamos, como más, es que la anterior es como más fresca, diría, como más... La fruta. Aquí sí siento mermelada de fruta. Sí, aquí sí podemos decir que está como una compota, etcétera, ya cambia. Exacto. Y qué bonito que no lo dijimos en la anterior, el roble tiene una acidez muy agradable, pero se siente, yo diría un 3/10, no sé vos cómo lo ves. El roble tiene muy buena acidez. Recordemos, a ver, esta parte es importante, recordemos que la acidez es la columna vertebral del vino. Cuando yo pruebo un vino y el vino no me da acidez, quiere decir que ya llegó a su punto máximo y empieza ya a decaer. Hiciéramos una parábola del tiempo de vida útil del vino, cuando yo no siento acidez, o está en el punto máximo o ya empezó a caer. Este vino yo lo siento con una muy buena acidez, lo que me quiere decir es que lo puedo tomar ya o lo puedo guardar y disfrutarlo dentro de unos 4 o 5 años sin problema. Él va a estar muy bien. Unos 5 años de guarda. Unos 4 o 5 años más de guarda y él va a estar muy bien también todavía. Va a estar muy bien porque tiene muy buena acidez. Lo siento más complejón, ¿verdad? Por supuesto. El anterior más sencillo, más fácil de tomar para personas que quieren aprender a apreciar del vino. El primero, el roble, es muchísimo más para podernos llevar hacia el gusto. Este sí ya tiene su complejidad. Ya hay que tener ese paladar un poco más, más entrenado, definitivamente. Hay un poquito de humo ahí. Sí, es que el otro se sentía más tostado, pero como nueces o como alguna... Este es de madera, este sí se le nota lo quemadito de la madera. El color... la capa es más intensa, ¿verdad? Es una capa más intensa, capa alta. Aún logro ver un poquito, pero es más intensa que la anterior. Sí, correcto. En el color, también incluso un rojo más, ya un rojo
no rubí, sino un rojo cereza, un rojo granate, un color más interesante. Igual la parte de las lágrimas está bastante bien, bastante congruente con lo que nos habla de su volumen de alcohol, que nos habla igual de un 15 de volumen de alcohol. Oiga, te cuento que estos están potentes, ¿verdad? Porque sí, normalmente andan 13.5, 13.5, 14. Sí, estos sí estos están más hermosos. Hay que acomodarse bien en la silla, claro. Puña. Aquí es fruta, esto es fruta, roble fruta, Gabriel. Sí, aquí hay vainilla bastante. Se le siente ahora más la vainilla cuando comparo en el roble. Uf, hay un dulzor. Ahora le sentí un dulcito carameloso ahí. Hay un dulcito carameloso en el crianza. En el crianza. Claro. Rico. Claro. Y conforme pasa el tiempo en el crianza se me van desapareciendo las frutas y vienen los recuerdos del aporte de la madera, básicamente. La calidez se mantiene en los dos. La sensación cálida en los dos, en nariz, se siente. Aunque este es un poquito herbal y este no, ¿verdad? Sí. Importante, temperatura de servicio. Hablaste de que a vos te gusta frío y la historia. Mi recomendación para el roble sería servir. Puede ser perfectamente 13 grados, 12, 13 grados y él va a estar perfecto. Esconderle un poquito la parte alcohólica para poder disfrutar un poco más de la fruta. Para el crianza, yo me iría 14, 15 grados, Gabriel. Quiero sentirle esa parte alcohólica, quiero que él me muestre más sus cualidades. A este no le quiero esconder mucho. Nada más una refrescadita, solo refrescadito para que baje un poquito el volumen de alcohol, pero para poderle percibir mejor los aromas. 15, 16 grados para el crianza en el servicio, temperatura de servicio. Le siento más especias al crianza que al roble. Uy, sí. Sí, clavo de olor, canela. Creo que tiene clavo de olor. Eso es la madera. No es moscada. Mientras que este otro, es que vos habías hablado de pimienta en el roble, pero yo no se lo sentí. ¿No le sentiste la pimienta al roble? No. Pero en este sí se sienten mal las especies. Uy, sí. ¿Y sabes qué tiene? Como una sensación como anisada. Como una sensación anisada tiene el crianza. Regaliz. Qué nariz más interesante esta del crianza. Vamos a ver, otra cosa importante, Gabriel. Vino, yo lo abriría unos 15 minutos, 20 minutos antes para que él respire. No lo trasvasaría, no lo pasaría a un decantador. Nada más lo abro antes para que él empiece a respirar y después viene servicio. Unos 15 minutos, más o menos. Sí, pero yo no lo trasvasaría, yo no. Los dos muy buenos, pero me gusta más el crianza. Es que tenés el paladar de whisky. ¿Sabes lo que pasa? La nariz. Tenés el paladar de whisky, Gabriel. Sí. La nariz del crianza es lo que más me gusta, digamos, de los dos. Es que vamos a ver en boca, ¿verdad? Para limpiarme la boca un poco. Pero es que también es muy rico, muy jugosa esta nariz del roble. Son dos cosas completamente diferentes. Como el atardecer y la noche. El roble yo lo podría maridar con un libro allá a la par de la piscina sin ningún problema. En una tarde conversando con unos copillas ahí, lo tomamos sin nada. Ya para el crianza sí quiero algo que lo acompañe en tema de alimentación. Definitivo. Es más,
un postre yo le pondría un postre de chocolate amargo y él me va a ir perfecto. Ahora, si lo que tengo de postre es un habano, va perfecto también. Bueno, yo en resumen podría decirles que el roble es muy jugoso, muy frutal, algo herbal, algo floral, toques en nariz muy ricas, una sensación en nariz igual. Hay algo que me da una sensación como cálida, digamos. Y en boca se mantiene, es muy redondito, se mantiene mucho, y se siente mucho como en la cáscara de la ciruela, que me da esa sensación de resequedad aquí en los labios por dentro. Y el crianza, es mucho más, la madera se siente mucho más, es mucho más especiadito, tiene toques especiados, pasteleros, o sea, como especies pasteleras. Aquí yo sentí la vainilla un poquito más, en el roble un poquito más herbal, y aquí siento un caramelo dulzón muy agradable en el crianza. Y como decía Luis, las frutas igual ciruela, mora, frambuesa, etcétera, pero como más compotadas, más. Me encantan los dos, me gustaron los dos, Luis, ¿cómo hacemos? Lo que pasa es que si usted me pide el ganador de la noche, pues puta, es que va a ser el enófilo. Para mí, yo me voy por la crianza, o sea, los dos los compraría para situaciones diferentes, porque el roble es más para, como decías vos, para tardear, estar ahí relax, en algún con amigos, en la playa, qué sé yo. Mientras que el porte así es un poquito más para cena, para un poquito más. Aunque me dio más hambre el roble que el porte, que el crianza. Okay. ¿Verdad? Hacete un resumencito de los dos para terminar, ya que lo hice yo. Vamos al resumen entonces. Bueno, ambos vinos de Ribera del Duero, la bodega Portia de la familia Martínez Zavala. Tenemos 2 vinos elaborados a partir de Tempranillo. Según lo pudimos percibir, nos da la percepción de que son 2 suelos diferentes en los 2 vinos. Uno elaborado con una crianza de 4 meses en roble solamente francés. El segundo tiene su fermentación un poco más alta, o sea, le dieron un poquito más de calor a la hora de la fermentación. Su crianza en barricas de roble francés y americano, entonces nos va a dar unas tonalidades diferentes, el que haya madera americana también ahí, como bien lo pudimos percibir, un vino más para personas que quieren conocer del mundo del vino, el roble, más hacia podernos enseñar las cualidades y las maravillas del mundo del vino, y sobre todo si queremos aprender a asociar o maridar el vino con alimentos. Él nos va a ayudar mucho en esto. Un vino muy fácil de tomar. Una persona que nunca haya tomado vino perfectamente podría decir: esto me gusta y voy para adelante. Como bien lo dijo Gabriel, el segundo, el crianza, un vino un poco más complejo, un vino más elaborado. Entonces tengo que tener un poco más de gusto por los vinos para que yo diga: esto me gusta. Si nunca lo he probado, probablemente sea un poco grosero, no desagradable, ¿verdad? Pero sí no le voy a encontrar como el gusto tan fácilmente. Ahora, otra cosa muy importante también, Gabriel, aunque seamos enófilos, conocedores, y que ya nuestro paladar está muy avanzado y gustamos de vinos bien elaborados, de muy alta calidad, siempre es importante, tenemos que resetear el paladar, tenemos que otra vez regresar a esos vinos jóvenes para cuando tomemos otra vez esos vinos que realmente son los nuestros, los podamos disfrutar muchísimo más. Porque si nos quedamos altísima, no es lo adecuado. De vez en cuando debemos volver a esos vinos jovencitos para recordar qué es lo que realmente nos gusta. Continúa entonces con el crianza, entonces estabas haciendo sí, un vino ya más para
para asociarlo al consumo con productos con grasa, carne, platillos elaborados con una cocción lenta, al horno lento. Él va a venir perfecto. Nos va a acompañar muy bien